Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Esta preciosa mañana estamos muy temprano acá, hora de la montaña, desde El Paso, Texas. Acá no son ni siquiera las 5 de la mañana, tal vez estás ni siquiera a las 4 de la mañana, hora del Pacífico en Los Ángeles. O tal vez ya estás levantadito, van a ser las 7 de la mañana, hora del este, allá cerca de Nueva York, de la Florida. En cualquier lugar que me estés viendo, en Latinoamérica o en el mundo, que Dios te bendiga y te guarde en esta preciosa mañana o en este día. Posiblemente nos estás viendo o me estás viendo en el día, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Hoy, de hecho, estamos a 11 de abril del 2019, es el día jueves. Y sabe que hemos estado orando mucho por la nación americana. Y yo como predicador he predicado la palabra por muchos años en esta nación. Y mire, la palabra del Señor dice categóricamente que Dios no puede ser burlado. Lo dice, lo enseña la palabra. Si ha habido una nación a quien Dios le ha dado mucha oportunidad y ha extendido mucha misericordia y ha tenido paciencia, es con Estados Unidos. Además, la palabra dice que al que más se le da, más se demandará de él. Fíjese que en Estados Unidos Dios bendijo tanto esta nación que de aquí salieron los misioneros, los predicadores, los portadores de la palabra para las 4 esquinas del mundo. Una gran mayoría de los misioneros que evangelizaron Centroamérica, Sudamérica, muchos de ellos salieron de Estados Unidos. Cuando esta nación comenzó su inicio 400 años atrás, eran puritanos los que llegaron de Inglaterra. Todo su comienzo, sus primeros líderes, sus primeros presidentes, eran personas que buscaban a Dios, que amaban a Dios, que siempre buscaban hacer la voluntad del Señor. Incluso cuando vemos el primer presidente George Washington, siempre pone a Dios por encima de todo. Segundo presidente John Adams, y luego el presidente número 16, el famoso Abraham Lincoln, que fue el que liberó a los negros de la esclavitud en el año 1863 con una firma ejecutiva. Hizo lo que se llama hoy todavía la famosa proclamación de la emancipación. Estamos viviendo un tiempo tan diferente. 2019, cuando nosotros contemplamos la nación americana, descubrimos que es una nación rebelde, soberbia, arrogante, altanera, distante de Dios, una nación blasfema, abominable. Si usted me hubiera dicho a mí hace 40 años que estaríamos viviendo este tiempo, la conducta de la mayoría de la población estaría de esta manera, yo no lo hubiera creído. Nunca lo hubiera creído. Yo nací y me crié en Nueva York. Recuerdo muy bien mi presidente. Todavía tengo esa memoria de cuando asesinaron a John F. Kennedy. Tenía yo 8 años. Me acuerdo que despidieron la escuela. Nos fuimos todos para nuestras casas. Vivía en Nueva York. Nací y me crié en Nueva York, en la sinagoga. Y me acuerdo muy bien y era un presidente demócrata, pero tanto los demócratas como los republicanos, que son los dos partidos políticos fuertes en aquellos años, eran partidos que reverenciaban a Dios, ponían en alto a Dios, principios, preceptos, valores. No eran presidentes perfectos, pero había cierto respeto. El dicho de eso que dice, en God we trust, en Dios confiamos, era prácticamente una realidad en esta nación. Las iglesias el domingo llenas, saturadas de gente buscando a Dios, alabando al Señor. Y cuando vemos ahora la nación, nos echamos una observación a todo. Somos tan diferentes. Una nación repleta de violencia, de odio, de rebelión, de paganismo, de ateísmo, de corrupción, de blasfemia. Una nación tan lejos de la presencia de Dios. Y Dios está dando oportunidades todavía. Me recuerda a mí cuando la historia de Israel, Dios le extendió 850 años de misericordia. Cuando Dios usó a Moisés, capítulo 3 de Éxodo, que lo llamó y le dijo, ve a Egipto, porque he oído el lloro, el clamor, el gemido de mi pueblo, libera a los hebreos. Moisés fue, liberó a los hebreos después de 430 años de esclavitud y pasó 40 años con ellos en el desierto y los trajo a la tierra prometida. La tierra que unos 450, 500 años antes Dios Todopoderoso le había prometido al padre Abraham, el padre de la fe. Y Moisés entrega el pueblo en las manos de la nueva generación, Josué y Caleb, y cruzan el Jordán para conquistar la tierra. Y Dios les entregó a través de Moisés preceptos, estatutos, mandamientos.
Y les dijo, si ustedes obedecen a Dios, sirven a Dios, son fieles a Dios, aman a Dios y caminan conforme los preceptos de Dios, Dios los va a bendecir, los va a cuidar, los va a guardar, los va a prosperar. Y así fue al principio, pero cayeron y Dios volvió a tener misericordia. Y fue un ciclo de que caían, se levantaban, caían y se levantaban por casi 850 años, hasta que llegó el momento que dijo Dios, ya no más. La época del profeta Ezequiel, 600 años antes de Cristo, más o menos. Y para ser exacto, el año 586 antes de Cristo, Dios permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, subiera a Jerusalén y destruyera la ciudad, la capital de los judíos. Imagínate tú, una ciudad que fue tan histórica, tan tremenda, la capital del rey David, del rey Salomón, con el templo de Salomón, el centro de adoración de los judíos. Pero Dios permitió que llegara el juicio. Y el juicio llegó. Y fue un juicio tan severo, tan terrible, tan catastrófico, que durante prácticamente 70 años se había hasta perdido la identidad del pueblo judío. Pero Dios había dado una promesa a David, que su casa permanecería para siempre. Por eso Dios restauró la nación de Israel. ¿Sabe que Dios está hablando y hablando y hablando a los Estados Unidos por muchos años, muchas décadas? Dios ha levantado hombres tremendos para traer palabra en muchos diferentes tiempos. Y esta nación como que le entra la palabra por aquí y le sale por aquí. Fíjese qué tan liberal es California. Ustedes que me están viendo en California, California no es ni siquiera un remero de lo que era hace 40 años atrás. California, una ciudad, un estado tan próspero, tan bendecido, tan precioso, repleto de violencia, de pandillas, de homicidios, de asesinatos, donde todas las posiciones liberales se practican. En las esquinas se vende ya marihuana libremente. ¿Hubieran creído esto, que sería posible que California, Oregon, el estado de Washington, la ciudad de Washington, Colorado, hubiera sido posible que nos hubieran dicho 40 años atrás que en estos lugares ya la marihuana, que hace unos años era una droga ilegal, ahora es no solamente legal, sino que se compra recreacionalmente? Las posiciones, las políticas, los cambios, las normas, la conducta. El juicio de Dios viene para esta nación. En el año 1993, 2 bombas en el estacionamiento de las Torres Gemelas fue como una llamada de despertamiento. Nadie quiso hacer caso. Después vino 9/11. ¿Quién podrá olvidar el martes 11 de septiembre del 2001, donde 3,000 personas prácticamente murieron en cuestión de 1 hora y media, o casi 2 horas? 4 aviones que fueron comandados por 18 terroristas, la mayoría de Arabia Saudita. Increíble, el grupo Al-Qaeda, terrible. Osama Bin Laden lanzó ese tremendo ataque. Pero la pregunta es, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Será que Dios tiene tiempo hablando y hablando y hablando? ¿Ah? Se está esperando un terremoto grande en California que podría hacer que se desprenda el estado de toda la demás parte de la nación. Y los mismos científicos hablan de un terremoto con 98% de seguridad. No están hablando de una distante posibilidad. Están diciendo que seguramente viene el gran terremoto que podría exceder 10 en la escala Richter. Cambios climatológicos increíbles. Yo hablé los otros días en la campaña de México sobre los super huracanes, los megaterremotos, los volcanes del infierno, los cambios en la política, en lo social, la economía, óigame, la religión o el cristianismo, la apostasía. ¡Wow! ¿Quién hubiera pensado? Aún la Iglesia Católica, la Iglesia Católica de mis amigos católicos, fíjate nomás, aún la Iglesia Católica, el Papa diciendo que no hay infierno, el Papa diciendo y exigiendo que todo buen católico tiene obligatoriamente que adorar a María. Y las cosas que está haciendo cuando viajó a los Emiratos Árabes Unidos y a Marruecos hace unos días atrás, y donde quiera que va, todas las religiones son iguales, dice él, y todos los caminos se llevan a Dios. Y esa es la doctrina del universalismo.
Ahora tenemos los predicadores falsos que todos son apóstoles. Cuando yo me convertí hace 48 años atrás, no habían apóstoles. Lo sabía, pero en la Biblia, los 12 apóstoles de la Biblia, los originales, los auténticos, los legítimos, los que Jesús mismo escogió. Y cuando uno traicionó al maestro, escogieron a uno más para mantener a los 12, porque 12 es un número muy importante. Pero el apóstol Pablo entra en el escenario de la iglesia y él mismo se declara como abortivo, como llamado fuera de tiempo. Pero hace 20 años, 25 años, todos son apóstoles ahora, o profetas, o patriarcas, o cuantos títulos. ¿A dónde hemos llegado la iglesia? Una iglesia carnal, pagana, corrupta. Los cantantes antes eran adoradores, ahora son artistas. Y están en las plataformas del mundo. Están en la iglesia y están en el mundo. Pero que dice la palabra, no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero esto es lo que estamos contemplando hoy. Son los últimos días, los últimos tiempos. Que Dios tenga misericordia. Que viene juicio para Estados Unidos. Viene porque viene. Y por ahí hay muchos siervos de Dios que han hablado la misma palabra en los próximos 3 años. Viene un juicio que no tiene nombre, porque Dios no puede ser burlado. Dios está cansado de tanta falsedad, de tanto fraude, de tanto cristiano hipócrita, de tanto cristiano pagano, mundano, evangélicos que fuman, que toman, que bailan, que van a la discoteca el viernes en la noche, pero el domingo se presentan a la iglesia con la cara fresca como la lechuga. Una iglesia tan liberal. Fíjese que la iglesia está desenfocada, la iglesia está desprioritizada. Qué palabra, ¿verdad? Desprioritizada, porque no tienen sus prioridades en su orden correcto. Primero ellos, segundo el deporte, tercero ellos, los viajes, las vacaciones, las compras, el dinero, y a lo último, si les sobra Dios. Por eso es que en el día de hoy ya la gente no va a la iglesia nada más que el domingo, si acaso va el domingo. Y yo vengo del tiempo cuando de lunes a domingo habían servicios y la gente siempre buscando la presencia del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25 dice el Señor, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento, no un mandamiento, pero es un llamado de Dios para que llenes tu alma de la presencia del Señor. Amigo, hermano en la fe, que me estás viendo por toda Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo, juicio de Dios viene para Estados Unidos. Viene. En los próximos 3 años, cosas tremendas se van a ver como nunca se han visto. 9/11 va a ser como un día en el parque donde vamos a tener un picnic comparado al juicio tan grande que viene, porque Dios no puede ser burlado. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo te voy a decir una cosa, si Dios está tratando con esta nación y está dando misericordia, Él permitió que se levantara este nuevo presidente. Y mire las cosas que están pasando, que han cambiado, para bendecir a Israel, que por 8 años el presidente Obama le dio la espalda a Israel, trayendo maldición a esta nación. Segundo, para bendecir la iglesia, para bendecir los predicadores. En Estados Unidos hoy como nunca hay más libertad para predicar la palabra del Señor. Hasta las redes sociales se tienen que poner las pilas. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de que tenemos que permitir que esta palabra corra. Pero aún así no quieren. Los liberales, los progresistas, los de la izquierda, los abominables, los paganos, los corruptos, no quieren. Y una iglesia tan apóstata, es increíble, es triste. Que Dios nos ayude en esta hora. Juicio de Dios viene para Estados Unidos en los 3 años próximos. Ojalá que no. Pero de que si viene algo, viene algo. Viene algo terrible, y no soy el único que estamos hablando de una cosa como esta. Pedimos a Dios misericordia, paciencia, pero algo terrible va a llegar para esta nación, y ojalá que no sea pronto. Ojalá que el pueblo se arrepienta, que el pueblo se humille. Dice la palabra, si mi pueblo se humillare, es la solución para esta nación. Estados Unidos, humíllate, y ustedes de otras naciones aprendan la misma lección. Busquemos a Dios
Isaías 55:6, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Que Dios tenga misericordia. El evangelista Gary Lee aquí desde El Paso, Texas, para todas las naciones del mundo. Juicio de Dios para Estados Unidos en los próximos 3 años. Lo más seguro. Espero que no. Ojalá que no. Ojalá que esta nación se humille delante de Dios. Y la iglesia, porque el juicio comenzará con la iglesia se arrepienta. Dios te bendiga. Comparte esta palabra. Shalom.